Muy buenas tardes a todos. Espero que haya sido un día muy productivo. Y vamos a comenzar recordándole la invitación a que sus colegas, sus C-Level, pares de la compañía, de las comunidades de los CFOs y CMOs puedan participar en dichas comunidades. Pueden revisar la inscripción acá, invitar a sus pares para que formen parte de estas comunidades extraordinarias de CFOs y de CMOs. Por otro lado, recordarles la invitación que tenemos, una alianza con Sintel para asistir a Andicom 2022, que va a ser del 31 de agosto al 2 de septiembre de este año en la ciudad de Cartagena, en Colombia. La alianza que tenemos con Sintel permite que los CIOs que se inscriban, y ahí está el código QR para que tomen nota de la inscripción, no pagan. Están invitados a la inscripción gratuita al evento. Tanto ustedes CIOs como sus gerentes o presidentes, los CEO, que puedan asistir al evento. Va a ser un evento extraordinario. El país invitado es Estados Unidos y se va a hablar de las últimas tendencias en tecnología digital. Bueno, nuestra CEO Talk de hoy es esa gran preocupación que tienen los CEOs de afrontar cada vez más cargas de trabajo producto de que las áreas de IT son ahora las áreas de mayor trabajo en las empresas con muchos proyectos, de modo que va a ser un tema súper interesante que vamos a revisar el día de hoy. Como siempre, invitarlos a que cualquier inquietud que tengan puedan colocarla en el chat y al final de las presentaciones responderemos preguntas y va a ser una charla muy amena y compartida con todos ustedes. Bueno, entonces quiero presentar a Carlos Bolívar, gran amigo de la casa. Él es la cabeza para Latinoamérica de Oracle Consulting, un ejecutivo con más de 25 años de experiencia comprobada como gerente general, jefe de unidad regional de negocios, COO y CEO, diseñando, expandiendo y transformando organizaciones a nivel mundial, especializado en definir y ejecutar estrategias de negocios orientadas a construir capacidades claves de negocio a través de la construcción y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Enfocado en las industrias de retail, finanzas, telecomunicaciones y manufactura, orientado a la transformación de negocios y desarrollo de nuevas capacidades en diseño, arquitectura e implementación exitosa de estrategias de marketing, ventas y entrega con un fuerte conocimiento en áreas de tecnología y de negocios ágiles. Bienvenido, Carlos. Eduardo, muchas gracias. Es para mí un honor volver aquí como speaker esta vez porque mucho rato he compartido con ustedes. He sido CIO cerca de 20, 25 años y uno comparte los mismos dolores. Y tener la oportunidad, yo creo que de compartir de nuevo este tipo de experiencias es algo extremadamente, digamos, positivo para nosotros. Yo quiero presentar a dos personas. La primera es Nora Arroyo, que me acompaña. Ella está en México y es la persona que está a cargo, la líder de todo lo que tiene que ver con la práctica de desarrollo que nosotros tenemos y la práctica de middleware. Entonces nos va a contar unas experiencias reales de cómo manejamos todos estos proyectos, muchos distribuidos en muchas regiones y cómo manejamos a la gente y los procesos que nosotros tenemos ahí, que creo que son uno de los dolores, digamos, que nos aquejan ahorita en algunos elementos. Y adicional, también quiero presentar a Luis Camacho, que es el head de Oracle Consulting para los países del Caribe, Centroamérica, Colombia y Ecuador. Entonces también es una región muy importante dentro de todas las regiones que yo veo.
y que probablemente comparte mucho con ustedes y también va a compartir algunas experiencias con nosotros. Entonces, como dicen por ahí, sin más preámbulos, vámonos a la acción. Nora, si quieres, arrancamos la presentación y poco a poco les voy a ir contando un poquitico. Antes de que Nora arranque ahí, para que tengan una idea de tamaño, nosotros en general podemos tener entre 80 y 120 project managers en paralelo, ejecutando entre 200 a 400 proyectos en paralelo. Listo. Y todos esos proyectos tienen que salir muy bien, porque todos son muy importantes. Hay una compañía que no puede facturar si un proyecto de esos no funciona. Hay un sistema financiero en un país que toda la interconexión entre todos esos elementos depende de que el software que nosotros estamos o implementando o desarrollando para ellos esté a tiempo, porque si no, no hay transacciones interbancarias. Entonces, hay un conjunto de temas que tienen que funcionar y esos 400 son totalmente importantes. Entonces, eso mismo, en esa escala, probablemente en las organizaciones ustedes tienen que escoger 10, 12, 40, 50 proyectos que están ejecutando en paralelo. Y esas vivencias y esas cosas son las que queremos compartir. Desde la experiencia de los clientes que nosotros vemos y con los que nosotros vivimos, hasta la experiencia de nosotros como organización que tenemos esa misma problemática y cómo hacemos para atender a todo el mundo al tiempo y cómo hacemos para atender esa necesidad flotante que llega cuando cambia, cuando hay una necesidad de gobierno, cuando un cliente tiene una emergencia y entra un nuevo proyecto y estábamos con todo el mundo a full. Entonces, esos elementos que según tengo entendido son los que ustedes quieren ver a continuación. Entonces los vamos a mostrar, primero mostrándoles un poquito cómo Oracle ha venido evolucionando con metodologías para trabajar en esta dirección. Entonces, adelante, Nora. Gracias, Carlos. Bueno, como comentábamos, al final del día lo que tenemos que considerar siempre en la implementación de proyectos, principalmente de tecnología, como en muchas otras áreas también, es tener una metodología. En el caso de Oracle, contamos con una metodología de desarrollo y de implementación ágil que obviamente está enfocada principalmente en procesos de nube. No por esto significa que no estemos hablando de ecosistemas híbridos, de ecosistemas que puedan ser también on-premise. Y como pueden ver en esta diapositiva, nuestra metodología se llama Oracle True Cloud Method y un enfoque ágil. ¿A qué se refiere esto? Como verán de la parte de abajo de la figura, empezamos en una etapa donde primero entendemos las necesidades del cliente, entendemos la necesidad de la persona que está teniendo la problemática, que está teniendo la necesidad de cambiar, de modernizar, de hacer una ejecución específica en su portafolio de negocio. Y ya que sabemos qué vamos a hacer, le propusimos, le hablamos de las diferentes productos, tecnologías. Ahora vamos a llegar al inicio del proyecto haciendo un deep dive con un focus, ¿no? La etapa de focus es la que nos va a permitir ya llegar a la parte fina de lo que se necesita. Y aquí es donde empieza realmente nuestra metodología ágil. Hablar de, en pequeños pedazos, ir solucionando ir solucionando el proyecto a través de entender primero qué se necesita, después refinar las formas en las que lo vamos a implementar para finalmente empezar a hacer liberaciones controladas que permitan obviamente al cliente empezar a tomar esa solución y después operarla. Este es, como dice aquí, un enfoque ágil y colaborativo basado o enfocado en resultados de negocio y bueno, en una adopción y empoderamiento de las soluciones de manera óptima. Okay, perfecto. Entonces, ¿cuáles son como parte de los elementos de esa metodología y por qué surge una metodología para implementar proyectos dentro de Oracle? Porque nosotros como Oracle llegamos y tocamos muchos clientes.
Y en el transcurso del tiempo nos damos cuenta de que hay proyectos muy exitosos y proyectos que probablemente no tienen un nivel de éxito tan importante. Entonces, cuando empezamos a hacer todo ese tipo de situaciones, hace muchos años atrás, aproximadamente unos 7 u 8 años, dijimos, necesitamos capitalizar todo eso. O sea, ya no podemos depender del super project manager, que es el que tienes que poner para que te solucione todo, sino que tienes que tener algo que te apoye atrás, en que todas las personas que están en la organización puedan ser super project managers y sean capaces de llevar esa metodología adelante. Entonces, tomamos esos elementos que estaban asociados básicamente a los proyectos de éxito, los empezamos a recolectar y generamos como la mejor práctica de todo el mundo. Y esa mejor práctica no se quedó ahí en la foto de hace 7 años. Esa mejor práctica fue evolucionando y va evolucionando todos los días y se va llenando de cosas, se va llenando de tools que permiten hacer las cosas más rápido, se va llenando de procesos, se va llenando de ciertos temas que van mejorando cada uno de las cosas que ven ahí. Entonces, los elementos que yo quisiera como rescatar de todos esos procesos son los siguientes. Lo primero, nosotros no hacemos un proyecto que sea implementar el desarrollo de una aplicación o mejorar un proceso, un proceso, digamos, que está muy lento. No, nosotros siempre conectamos con una necesidad de negocio, ¿ok? Necesitamos subir el proceso de venta. En tanto, necesitamos reducir los costos de administración de este software. En tanto, necesitamos sobreponernos o tenemos un sistema legacy que es muy complicado y nos va a generar un riesgo, tal, necesitamos subirlo. Entonces, siempre encontramos un driver de negocio y desde ahí hacemos partir todo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que escoger, y esto es lo que estoy tomando de lo que ustedes querían que de pronto habláramos un poco, cuando uno tiene que escoger entre muchos proyectos o en cómo llevar los proyectos, uno puede acabar con una hoja llena de especificaciones técnicas o acabas con una hoja muy sencilla con beneficios de negocio. Y en algún momento vas a tener que priorizar y escoger qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y beneficios de negocio es la hoja más rápida para cualquier tema. Si no tienes un DRP, ¿es una explicación técnica o es un beneficio de negocio? No, es un beneficio de negocio. Significa que estoy exponiendo la compañía a que si no soy capaz de responder en un periodo determinado, voy a perder un monto determinado de ventas. Y cuando yo lo veo así, puedo priorizar entre uno y otro y escoger mucho mejor lo que estamos pasando. Lo otro, mejores prácticas, que fue lo que yo les hablé, es el conjunto y el cúmulo de mejores prácticas. Imaginen todos los 413,000 clientes de Oracle sobre lo que tenemos a nivel mundial. Lo que nosotros empezamos a hacer es, no todos sobre ellos hacemos proyectos, pero sobre miles de ellos hacemos proyectos todo el tiempo. Tomamos todas esas mejores prácticas, son documentadas y centralizadas. O sea, que si alguien aprende a hacer algo muy bien en Europa o en África o en Estados Unidos, es algo que nosotros reutilizamos aquí. Si nosotros hacemos algo muy bien, es algo que eso reutilizamos entre todos esos elementos. Y lo más difícil, y yo creo que ahorita con la sesión de preguntas ustedes me contarán, pero lo más difícil es que haya adopción de los procesos, ¿ok? Porque nosotros estamos acostumbrados a ejecutar de cierta forma y para nosotros, incluso para nosotros, y les digo, es complejo empezar a hacer esos cambios de cultura para movernos en otros elementos. Entonces, eso es el elemento, digamos, del liderazgo más importante, y ustedes que son cabezas de todas las organizaciones, ustedes deben empujar el proceso de cambio y soportarlo siempre muy bien. Es la única forma en que las organizaciones empiezan a moverse a una fase distinta. Vamos adelante. Entonces, aquí para darles un ejemplo, son parte de los elementos que nosotros hemos puesto a trabajar ahí. Tenemos soluciones específicas cuando queremos, por ejemplo, mover una aplicación que está en Forms a Apex, porque ya Forms Oracle no lo soporta o algún tipo de cosas, y necesitamos poner todo un equipo de desarrolladores ahí. Tenemos una práctica específica para eso, una práctica mejorada, una práctica estructurada. Sabemos cuánto tiempo se demora, sabemos los riesgos, sabemos todos los elementos que están asociados. Si hay un cliente que quiere hacer un rediseño de su tema de networking o de su tema de seguridad, tenemos algo estructurado y definido. Entonces eso nos ayuda a medir muy bien el mercado.
¿ok? Todos los procesos que hemos definido básicamente son estándares y nos permiten agilizar y medir todo lo que va pasando. Entonces, reducimos mucho la incertidumbre y por eso podemos controlar mucho mejor los proyectos. Y finalmente, yo creo que hemos definido, hemos encontrado que en los elementos y en las interacciones con las organizaciones, no todo es tecnología. Y de hecho, podemos decir que la tecnología, digamos, está en muchas partes y que se puede adoptar de muchas empresas y de muchas compañías, pero la estrategia de adoptar esos procesos tecnológicos es la que determina el éxito. Y a veces es la reunión de gobierno y el modelo de reunión de gobierno el que lleva al éxito de un proyecto porque evita que las cosas patinen y patinen y patinen por mucho tiempo. ¿Ok? Pero todos estos elementos, si quieres, muévete un poquitico más a la siguiente slide. Todos estos elementos están asociados en un proceso estructurado, en un proceso que va desde que me empiezo a ver el proyecto no arranca cuando firmamos la asignación presupuestal o tenemos algo trabajando. El proyecto arranca desde mucho antes de eso y entendemos que los proyectos arrancan desde cuando nos sentamos a conversar con alguien, a entender sus necesidades, y el proyecto no termina cuando eso sale en vivo, sino que el proyecto va mucho más allá de esos elementos. Entonces hemos definido todo lo que tiene que pasar en cada una de las etapas. Entonces es un modelo muy estructural que, por ejemplo, muchas veces cuando una compañía, digamos, no tiene estos elementos y tiene muy estructurada una PMO o algo, y nosotros entramos con este proceso, ellos fácilmente lo adoptan y lo replican para sus propios proyectos y desde ahí se enriquecen fácilmente porque aunque uno no tiene que usar todo en todas partes, como todas las metodologías, sí se dan cuenta del valor de todos estos elementos. ¿Ok? Si quieres, muévete al siguiente slide. Entonces, pero ¿cómo maneja uno una compañía? ¿Y cómo maneja uno un conjunto de personas que están con unas asignaciones gigantes o que probablemente uno ve que este es el especialista de esta aplicación y está asignado en 5 o en 6 proyectos al mismo tiempo y tiene una sobrecarga del 200%? ¿Cómo hace uno? Devuélvete un poquito, por favor, Nora. Entonces, ¿cómo hace uno para entender todos esos elementos desde el punto de vista de gestión? Entonces, por ejemplo, yo tengo que estar viendo los proyectos a nivel de toda Latinoamérica y entender si alguno de esos 300 o 400 clientes que están ejecutando con nosotros en algún momento determinado tiene algún problema o tiene alguna necesidad específica. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos eso? No les voy a poner aquí un tablero de control porque es un tablero de control muy grande, pero les voy a poner un poco de la filosofía que está detrás de eso. Y les voy a hablar de 3 variables que nosotros controlamos. Cada proyecto está dividido en algunas tareas y una de esas tareas, cada tarea tiene que tener un cumplimiento. ¿Qué significa esto para la organización? Que significa que si es una tarea de 3 días o de 5 días, se crea una tarjeta, por decir algo en el sistema, y la tarjeta dice, el consultor tal tiene que completar la tarea en tanto periodo de tiempo. Si la tarea termina en ese periodo de tiempo específico, significa que el consultor está llegando a un 100% de cumplimiento. Si se demora un día más, el cumplimiento es 0. ¿Ok? Si el desempeño esa tarea tiene que terminar en 10 días y la tarea terminó en 8 días o en 7 días, el desempeño de ese consultor es un desempeño muy alto, que está en el 100%, 120. Pero si se demoró más de los días, ¿okay? Se demoró 15 días, es un consultor que tiene un desempeño menor. ¿Listo? Y la calidad es, una vez entregado un trabajo, si me lo devolvieron, ¿ok? Es una calidad de 0 y si me lo aceptaron es una calidad de 100%. Entonces, con esos elementos, nada más para poner por ejemplo, se puede evaluar el individuo, la célula de trabajo y el ecosistema en general. Entonces, desde el punto de vista global, si yo estoy viendo el desempeño en una organización y dice que es 95%, pero le hago clic a ese desempeño, ahí si no, al siguiente slide, por favor, y me doy cuenta de que tengo 2 organizaciones que están al 95, pero que hay una que está al 75, rápidamente entre los 400 proyectos, uno puede encontrar dónde tiene un problema en una región, en un país, en una persona o en una célula de trabajo y entrar a apoyar esa organización con lo que necesite para sacarlo de ahí. Y esa es la forma como, así suena muy sencillo, muy simple, pero esa es la forma como uno
puede manejar toda esa complejidad de grandes proyectos. Un semáforo muy sencillo que determine los elementos que son importantes para ustedes y que les dé la amplitud suficiente para revisarlo. Porque si uno tiene una reunión de revisión de proyectos, proyecto por proyecto, línea por línea, detalle por detalle, cuando empieza a salirse de algún momento de contexto de eso, no van a ser capaces de controlar el volumen, la amplitud de esos elementos. ¿Okay? Entonces eso es como administrativamente lo que tendríamos que ver. Nora, adelante. Bien. Ahorita lo que les ha hablado Carlos es el enfoque de los indicadores, del modelo en general, cómo se tendría que estar considerando, pero para que esto funcione, ya digamos que desde el punto de vista de delivery, lo que nosotros hacemos, aquí les estamos mostrando una foto de cómo llevar ese proceso. La idea es nosotros proponerle a nuestros clientes, a nuestros socios, decir, bueno, siempre necesitamos de parte tuya un equipo de desarrollo, un equipo o el liderazgo de la parte de TI, de infraestructura, contar con un líder de negocio, que son los equipos que ustedes ven del lado izquierdo de la pantalla, y todo lo demás nosotros lo tenemos articulado dentro del modelo que se ha estado comentando. Contamos con especialistas y con arquitectos de solución que son los primeros que se enfocan en entender el requerimiento, en empezar a proponer, en poder decir cuál va a ser el roadmap que se va a llevar para la solución, para un tema de migración, para un tema de desarrollo. Hablaba Carlos hace un momento de, por ejemplo, hablar de un tema de obsolescencia con forms muy antiguos hasta llegar a una versión muy actualizada de Apex, o en otros casos que se tienen componentes que están hechos con COBOL, que están hechos con alguna tecnología que en el momento, que ahora está ya deprecada, y que buscan llevarla a su nueva variante, por decirlo de alguna manera, que ya pueda tener contenedores, que podamos hablar de microservicios y otras cosas. Entonces necesitamos toda la parte de la derecha, que es un modelo multidisciplinario, donde, como verán, una vez que están identificados los requerimientos, todo eso se convierte en work items. Esos work items entran ya a cada uno de nuestros pilares y nuestros temas de especialización, donde pues decimos, a lo mejor tenemos que hacer un proyecto que implique migración, que implique desarrollo, que implique generación de tableros, modificaciones sobre bases de datos, temas de innovación, temas de cloud native. Una vez que llegó a nuestra primera parte del modelo, que es lo que pueden ver ahí como inicio, focus o inception, empieza a ser liberado hacia nuestra primera figura importante, que es el flow control. Aquí viene mucho de la importancia del conocer a los equipos, del poder manejar realmente todo esto a través de una metodología. Y este siguiente capa es el flow control. El flow control, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? Empezar a hacer un hub de requerimientos hacia cada una de las necesidades y poder tomarlo de cada una de nuestras células de trabajo, donde se pueda llevar a cabo ya toda la unión del rompecabezas que va a ser nuestro proyecto. Obviamente, al estar trabajando en paralelo, cada una de estas células trabaja de manera autónoma, pero siempre trabajando o entregando a través de un requerimiento que va a ser un requerimiento general y que viene desde nuestros arquitectos de solución. Nosotros trabajamos a través de herramientas, no es que todo esto llegue solamente por el requerimiento de boca en boca de lo que se necesita, sino que tenemos herramientas donde generamos incidencias, donde generamos tareas que se tienen que dar seguimiento, y ahí se hace todo ese manejo de indicadores para saber si realmente estamos cumpliendo con los tiempos, se está haciendo un reuso de temas que ya se tienen previamente considerados, y obviamente eso ¿qué le da a nuestros clientes? La posibilidad de bajar tiempos, de ser más eficientes, de encontrar quick wins y de hacer, bueno, realmente proyectos de alta complejidad. Aquí me gustaría contarles de un par de temas
donde nosotros, por ejemplo, en un tema de modernización para por ejemplo, sector financiero, sabemos que no solamente podemos modernizar la parte del front, necesitamos ir hacia abajo, hacia atrás, hasta que lleguemos al detalle fino de una base de datos, de una aplicación, de cómo se conecta. Y nosotros justamente para ir cubriendo todas esas etapas, metemos acá estas células de trabajo y obviamente se vuelve más eficiente la forma de operar y la forma de entender el 100% del proyecto. Cuando necesitamos, por ejemplo, cuestiones de seguridad, que tenemos que cumplir con estándares, que tenemos que cumplir con algunos temas que son específicos o que simplemente en algún cliente llegó algún ransomware y no puede parar la operación. Entonces nosotros tenemos que entrar con estas células y ser muy eficientes en el momento en que tenemos que desarrollar un nuevo componente, en que tenemos que hacer alguna migración, en que tenemos que levantar algún tema de innovación y hacerlo automático para que realmente esto funcione. Y bueno, realmente nosotros, como verán aquí, tenemos esas fases hasta que llegamos a la transición y realmente el tema de soporte que seguimos trabajando dentro de células. Perfecto. Bueno, ahorita yo creo que estos elementos se construyen más con las preguntas y todos los elementos y digamos con la interacción. Entonces quisiéramos entrar en esa etapa. Pero antes contarles que hay un tema que hoy en día yo creo que con la virtualidad cada vez está pegando más fuerte y es la gente. Y no quería dejar ese tema por fuera. La gente, digamos, hoy y uno de los elementos claves para eso es normalmente la gestión de proyectos dentro de una corporación debe manejarse en un único sistema de gestión de proyectos, no en múltiples sistemas de gestión de proyectos, porque así evita uno de los temas más comunes y es que las personas están asignadas 30% en un proyecto, 30% en otro, 30% en otro, 30% en otro y 20% en otro y acaban con una asignación del 150%. Entonces, importante esos elementos que ustedes que tengan en consideración, porque es uno de como los temas más básicos a veces y que realmente no se ve hasta cuando, digamos, tienes una persona con un nivel de carga muy fuerte. Nos ha pasado, digamos, en organizaciones con las que nosotros estamos trabajando, pero definitivamente hay un tema, digamos, de gestión sobre los recursos y más cuando necesitas temas individuales para atender múltiples proyectos. Entonces, Eduardo, lo que yo quisiera ahorita, si les parece, es como ver temas de preguntas o temas que ustedes quisieran trabajar en este momento con el equipo. Sí, Carlos. Invitamos a que escriban en el chat las inquietudes que tengan. Yo, mientras tanto, tengo una pregunta, Carlos. Este modelo que funciona exitosamente con ustedes, que ustedes son un grupo grande, ¿cómo puede ser aplicado en una empresa que tenga menos personas? Es decir, que un área de IT que tengan, no sé, 50, 70 personas. ¿Cómo puede aplicar un modelo como el que ustedes tienen, que yo me imagino que son cientos de ustedes, una cantidad de células, en fin? ¿Cómo aplicaría eso? ¿Sí, ¿cuál es el tamaño mínimo? No, mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una compañía que es, digamos, una corporación financiera que no es un banco, es una corporación financiera, digamos, más pequeña, ¿ok? Pero que es, digamos, crucial o sistémica dentro de un país, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un proyecto ahí que es la modernización de todo el core financiero, que es el que interconecta a todos los bancos, ¿ok? De ese país. Entonces no es una compañía que tenga cientos de personas en desarrollo, tiene esto que tú estás diciendo, 50 personas, 60, 50, 30, 70 personas, pero tiene un proyecto que es importante. Entonces estos proyectos que son importantes, lo que nosotros normalmente hacemos en nuestro proceso de adopción de tecnología, nosotros compartimos todos esos procesos donde ellos se quedan con algunos activos de ese manejo y de esa gestión que pueden replicar hacia esos otros proyectos, ¿ok? Entonces es un proceso de aprendizaje, digamos, que tiene que ver con la adopción y que es un poco independiente del tamaño. Nosotros lo aplicamos para un proyecto de 15 días, como lo aplicamos para un proyecto de ahora
por ejemplo, tenemos una mantra y es no tenemos esos grandes proyectos multianuales. Tratamos de que todos los proyectos quepan dentro de un año y ojalá en menos, ¿ok? Pero lo aplicamos en todos esos elementos. Eso, de hecho, es parte de los procesos, porque la dinámica del cambio tecnológico hoy en día es tan rápida que meterse en un proyecto de múltiples años en eso, realmente van cambiando las condiciones y eso, digamos, iría en contra del agilismo. Entonces buscamos hacer cosas de valor en pequeños periodos de tiempo. Entonces aplica para proyectos muy pequeños o proyectos muy grandes. Ya, y la otra pregunta que te tenía, en reuniones pasadas, aquí hemos hablado del tema de metodologías ágiles y hay muchos CEOs que se han frustrado tratando de implementar metodologías ágiles, porque terminan luego con un exceso de trabajo, de sobrecostos. ¿Qué recomendaciones, ustedes que ya lo usan perfectamente, qué recomendaciones le puedes dar de cómo implementar metodologías ágiles en aquellos que vayan a empezar o que todavía no estén perfectamente haciendo uso de ellos? Mira, yo creo que yo lo diría, eso es como, lo primero es el commitment ejecutivo de que vas en esa dirección. Entonces, antes de que tú llegues y trates de decidir, venga, voy a usarlo, nada más aquí, quiero probar y todo esto, el 90% de los que yo conozco que quieren tocar esto aquí, que quieren ver esto cómo funciona, realmente fracasan. Te digo la verdad, lo he visto en esos elementos. Cuando, digamos, hay una timidez muy fuerte hacia ese proceso de cambio. ¿Por qué? Porque para que tú entres en un proceso de metodologías ágiles es un cambio de mindset, es un cambio de la forma de pensar cómo vas a llegar a una organización. Y para hacer ese cambio de mindset necesitas un compromiso ejecutivo total. Y si el compromiso ejecutivo es vamos a probarlo con esto, a ver cómo nos va, no funciona. No funciona porque el que está debajo y que necesita hacer un cambio y que necesita cambiar la forma de trabajo y lo que está viendo es, venga, no, mi jefe está probando a ver cómo esto funciona. Lo primero que va a traducir es, mi jefe no está convencido de esto. ¿Okay? No está convencido de esto. Es como cuando la gente dice, vamos a mover a cloud y probando. Hay una ruta que es pruebo, despacio, es una ruta larga. O hay una prueba donde la gente dice, me fui y se va y soluciona los temas en el camino. Y en ese mismo mindset, si se ve esa debilidad en el ejecutivo, lo que le va a caer al ejecutivo es, mire, esto no me está funcionando, estamos haciendo esto aquí, estamos haciendo aquí. Cuando el ejecutivo llega y dice, esto, voy en esta dirección, voy a hacer el cambio, y fuera de Oracle, pues yo lo hice en 4 entidades antes de Oracle. Cuando eso pasa, ante los primeros, venga, esto está muy complicado, no hemos podido entender esto, no está marchando, porque la curva de ejecución en Agile es muy plana al principio, pareciera que no está funcionando. Y en un momento determinado toma una tracción y se dispara. Y quiero compartirles un ejemplo de lo que estamos hablando ahí de métricas. Cuando tú tienes un equipo que sabe, se adueña de sus métricas, porque dice yo soy el que tengo que hacer esto, y tiene algo con lo que se mide, que es el performance, y el equipo ve que uno de sus miembros bajó el performance, o acaba de entrar alguien totalmente nuevo que tiene 0 performance porque no tiene experiencia en algún tema y tiene el conocimiento técnico, pero está aprendiendo, digamos, toda la dinámica, el equipo se vuelca a ayudarlo totalmente. ¿Ya? Entonces empieza a haber un tema de colaboración y todo. ¿Por qué? Porque saben que ayuda a mejorar el desempeño individual de cada uno, pero realmente el desempeño del equipo. Y el equipo se le mide por el equipo, no por el individuo. Entonces genera un ambiente de colaboración muy fuerte en esos elementos. Entonces necesitas commitment ejecutivo y ser un solucionador de los problemas estructurales de las personas en sitio. Perfecto, Carlos. Y bueno, mientras las personas se animan a hacer preguntas. Está muy tímido hoy. Este sí es el mismo Sixo Forum que yo conocía. Sí. Oye, pero yo te tengo otra pregunta. Tú hablabas de colaboración ahorita, ¿no?
Y en uno de los slides que tú mostraste, como la gráfica que ustedes tienen, vi en la esquina superior derecha que hablaban de un portal de colaboración. ¿Cómo funciona ese portal de colaboración? Nora. Bueno, ¿Qué es? Este portal, de hecho, ha mutado durante mucho tiempo. El año pasado se sacó una nueva versión que está mucho más centralizada y es una estrategia global, es una estrategia que tenemos para poder no solamente decir, bueno, nosotros trabajamos en Latinoamérica y tenemos comunicación con México, Argentina, Chile, Colombia, sino realmente poder decir, tenemos comunicación con Europa, tenemos comunicación con Asia, tenemos comunicación con India, con cualquiera de los países que estén haciendo proyectos que probablemente son muy similares a nosotros, a lo que nosotros estamos ejecutando. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de delivery, y ahorita hablando de los indicadores y las métricas que comentaba Carlos, cuando nosotros nos enfocamos en esos portales base, donde tenemos activos que puede ser un documento, que puede ser una pieza de software, que puede ser la arquitectura de referencia de cierto tipo de negocio, el tener ahí el contacto de la persona que ya le tocó vivir ese proyecto, ya le tocó estar ejecutando, teniendo a lo mejor algún problema con la infraestructura, con la base de datos, con el contenedor que se generó, tenemos la posibilidad de con ese repositorio empezar a trabajar, empezar a ver cuáles son nuestros activos, no empezar de cero las actividades y abrir los canales de comunicación. Aparte de tener ese portal, nosotros ahí generamos planes de ejecución que cualquiera de las personas en todo el mundo pueda ver, opinar, preguntar, y aparte de eso tenemos canales de soporte, por ejemplo, para hablar de temas de integración, de temas de seguridad, de temas de desarrollo, de innovación, y entonces se vuelve una comunidad realmente que, como comentaba Carlos hace un momento, si tú eres nuevo dentro de un proyecto, realmente tienes siempre alguien que te dé soporte y ese performance se puede hacer mucho más ágil de llegar al punto en el que necesitamos llegar. Entonces, todas estas herramientas realmente nos permiten tener conocimiento centralizado, assets centralizados y que se haga un reuso de los mismos. Perfecto. Carlos, tú también hablabas de que hay una gran cantidad de proyectos y cuando se reúnen para decidir o escoger, la prioridad debe ser aquellos negocios que realmente, aquellos proyectos, perdón, que tengan un driver específico del negocio, que sean impulsores del negocio, para que facilite escoger y darle la prioridad a cada uno de ellos. Esa metodología, ¿cómo se ha extendido dentro de Latinoamérica? O sea, hay regiones o países que usan mucho más esto, más enfocado. Mira, te cuento, en general, todo proyecto tiene que tener un driver de negocio. Todo proyecto, todos los proyectos que tienen que ver. ¿Qué es la ventaja que nosotros tenemos? Que normalmente cuando vayamos a hacer un proyecto, casi nunca vamos a ser los primeros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las compañías quieren implementar algo de blockchain, algo de IoT, algo de un montón de cosas, y normalmente ya lo hemos implementado en alguna parte y ya tenemos información de lo que llamamos el caso de negocio del proyecto. Entonces, tomamos esos casos de negocio por industria y por solución implementada y decimos, mire, la implementación de soluciones de Big Data en la industria de telecomunicaciones, en la industria de retail, en la industria de utilities, en la industria de distintas cosas, ¿cómo funciona? ¿Cierto? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha estructurado? ¿Cómo funciona? ¿Qué han implementado? Y esto que han implementado, ¿qué beneficio les ha dado? Entonces, no solamente permite la implementación tecnológica, sino que, por ejemplo, al menos para los CIO, les podemos dar herramientas
para que justifiquen entre sus juntas directivas sus casos de negocio, su inversión. Ya no lo que estoy pensando que va a buscar, no, lo que ya sé que un cliente hizo y montó, y este es el beneficio que quiero buscar aquí. Entonces puedes atraer, digamos, todos los elementos. Yo te diría que en todos los casos no tenemos ningún proyecto y que nosotros no vayamos con un caso de negocio que ayude a estimular ese proceso de cambio en las organizaciones. Excelente, Carlos, muy bueno. Aquí tenemos la primera pregunta de Silvia Patricia Valencia, que dice: Carlos, me gustaría saber qué herramientas o plataformas utilizan para gestionar los proyectos y cómo realizan la medición de métricas a nivel individual para determinar el desempeño. Ok, mira, nosotros tenemos, digamos, como básicamente como para herramienta de gestión de proyectos, tenemos una herramienta interna, ¿cierto? Que es básicamente se llama LMT y estamos trabajando en toda la gestión conjunta muy fuertes con Jira, ¿cierto? Entonces nosotros usamos Jira como herramienta de colaboración general y que se usa a través de toda la organización. Usamos la combinación de todos esos elementos. Con algunas compañías se usa Primavera, pero en general, digamos, son como todos los elementos de gestión de proyectos que manejamos. ¿Qué herramientas usamos para la medición? Entonces, dentro de todo lo que es la medición individual, cuando necesitamos algo mucho más simple, más competitivo, trabajamos con Jira y en Jira ponemos todos los elementos en la tarjeta. Ya decimos, esta tarea tiene que empezar en este momento, tiene que terminar en este momento, tiene que tener estos entregables, todos estos elementos, y tenemos todo un proceso alrededor, y eso nos permite a nosotros básicamente gestionar la persona, el grupo de tareas es la célula que tiene que estar haciendo la solución, el grupo de distintos temas es el proyecto y todo eso se consolida en nuestro sistema de proyectos central para todos los elementos ya financieros. Pero digamos que eso nos permite movernos en esa dirección. Gracias, Carlos. Otra pregunta, a ver si tú, Nora, ¿cómo? Mira, aquí llegó una pregunta de Jaime Uribe que dice: ¿cuáles serían las sugerencias de ustedes para garantizar un óptimo desempeño de células que trabajan en varios proyectos simultáneamente y que comparten algunos recursos funcionales y técnicos? Ahora adelante. A ver, dice la pregunta, ¿cuáles serían las sugerencias para garantizar un óptimo desempeño de las células que trabajan en varios proyectos? Bueno, hace un momento yo les comentaba que dentro de la forma en la que trabajamos, tiene mucho que ver también en conocer las capacidades de los equipos, en saber realmente, en conocer a la gente con la que estamos trabajando, en saber qué particularidades en cuanto a conocimiento técnico pueden tener y también qué soft skills pueden manejar, ¿no? En algún momento de la conversación me parece que se dijo que no puedes tener un superhéroe dentro de una organización, ¿no? No puedes tener solamente una persona que sea el especialista y depender de él, porque al final del día el modelo no funcionaría. Entonces, conociendo a la gente, haciendo que las personas que conocen y que trabajan hoy con un grado importante de especialización empiecen a entrenar a otros para que hagan actividades de mayor rango, realmente empiezas a identificar en esas células quién puede ser el que puede tomar un objetivo específico, una tarea específica con un tiempo finito y quién puede acompañarlo. Lo que llega a suceder en muchas de las veces es, tenemos un grupo de personas que todas van hacia el mismo lado a entender un requerimiento y luego todas regresan hacia el mismo lado a definir una solución. Eso obviamente se vuelven cuellos de botella y se vuelve el trabajar en con muchos consultores en una misma línea. Cuando ya nosotros sabemos cuál es nuestra madurez en conocimientos, en entendimiento, en facultades funcionales, en facultades técnicas, empezamos a dividirlo en pequeños equipos y en pequeñas células de trabajo que realmente puedan tener esa liberación. Ahora, ¿cómo medirlos?
el equipo tiene que medirse bajo la misma línea. No podemos decir que algunos los vamos a medir con más o con menos, simplemente se cumple la tarea, pues el equipo avanza, ¿no? No se cumple, pues obviamente el equipo se queda. Y eso también nos hace a tener, nos está forzando a tener equipos colaborativos que realmente se están apoyando entre sí. Cuando son proyectos muy grandes, si decimos, bueno, es que tengo 4 personas que lo hagan, va a ser muy complicado que el proyecto funcione. Tiene que ser proporcional al nivel del proyecto, también el nivel del conocimiento y el número de personas que se tengan para poder, para poder cumplir con esta necesidad, ¿no? Entonces, esto que ustedes nos están preguntando es realmente conocerlos y aparte tener a estos flow controls que puedan estar haciendo la división de los trabajos de una manera óptima y eficiente. Gracias, Nora. Tengo un par de preguntas aquí. Una primera pregunta dice, ¿cómo presupuestar tiempos en algo tan complejo como el desarrollo? Bueno, Nora, vamos a ver. Voy a tomar un poquitico de eso aquí. Mira, por la experiencia que nosotros hemos, digamos, hemos generado, generamos un proceso que se llama un estimador dentro de Oracle. Listo. Y ese estimador ha venido capturando todos los distintos elementos de las tareas que hay que hacer para construir soluciones. Entonces, cuando vamos a construir una solución, nosotros básicamente medimos la complejidad de la solución, la cantidad de pantallas, las interacciones, la tomamos una cantidad de variables, metemos eso en el estimador y él nos da todos los elementos de riesgo. Y después de eso, viene otro factor que es muy importante, que los incluye a ustedes. No es lo mismo hacer una implementación en la industria, en la industria, por ejemplo, de utilities, o en la industria financiera, o en la industria de retail, o en la industria de telecomunicaciones. Todos tienen requerimientos distintos, tienen que pasar por etapas distintas, tienen que pasar por certificaciones más complejas, si es algo, digamos, un PCI, o si es algo que no es PCI. Entonces, todos esos elementos son puestos en consideración y desde ahí salen las estimaciones. Decirte que las estimaciones van a ser exactas, yo no te diría que hoy no conozco a nadie que haga estimaciones exactas, pero lo que tratamos de reducir son los riesgos al mínimo, ¿ya? Y tener la experiencia y el tiempo para ir controlando, digamos, esas situaciones. Entonces, Nora, si quieres agregar algo ahí. Lo único que diría adicional es los estimadores al final del día deben armarse en cualquier organización. No, o bueno, normalmente se arman, por un lado con metodología, sí, pero por otro lado es muy importante el juicio de expertos. Entonces, es importante nosotros los estimadores que tenemos, justamente hablan de ello, ¿no? Y no solamente es en un enfoque único de cuánto tiempo me voy a llevar en hacer una integración, por ejemplo, o una pantalla que voy a generar. Realmente trae muchos más aspectos que tienen que ver con una solución completa. Te tienes que conectar con una base de datos, cuál es la complejidad de la conexión, cuántas veces se ha ejecutado ese proceso dentro de la empresa. Entonces, todos esos puntos son importantes que se consideren dentro de las estimaciones y que poco a poco, con la experiencia, se vaya ajustando ese punto fino para que si la primera vez que se tuvo ese proyecto hubo un gap de un 10%, pues en la segunda o en la tercera iteración que realicemos, el gap sea de un 1 o 2% para que vaya teniendo sentido la forma en la que vamos trabajando. Gracias, Nora. Yo me imagino que con el tiempo ustedes desarrollarán su estimador con inteligencia artificial que pueda predecir de una mejor forma. Carlos, la otra pregunta de Luisa Trujillo dice, ¿cómo lograr priorizar proyectos cuando tienes casos de negocios para diferentes empresas de una misma compañía? ¿Tienes casos de éxito en el manejo de estas situaciones? Mira, te voy a mezclar dos vidas ahí, la actual y la pasada.
¿ok? Porque normalmente eso es un tema de junta directiva, para ponértelo más o menos en ese contexto. Uno en teoría tiene dos elementos. Tiene un elemento presupuestal, que es donde dice, venga, ¿qué hago tengo esta cantidad de plata y hago o A o B, ¿cierto? ¿Ya? Pero resulta que los dos son en compañías diferentes. Y el otro tema cuando no es como junta directiva es como Oracle. En general, cuando a mí me llegan varios proyectos, me pueden llegar proyectos de 2, 3 clientes al mismo tiempo y a la final yo puedo tener mucha gente, pero también tengo una capacidad finita. ¿Okay? Y digamos, no puedo atenderlos a todos al mismo tiempo. Algunos tengo que empezar primero, algunos tendrán que empezar después. Entonces, es una problemática de nuestro día a día tomar soluciones al respecto. Dentro del entorno de la empresa, normalmente la limitación tiene que ver con dos elementos, presupuesto y recursos clave. ¿Okay? Si yo tengo que darle servicio a dos organizaciones y para darle servicio a dos organizaciones, por ejemplo, yo estoy implementando un tema de seguridad y tengo un solo especialista de seguridad. Eso es, digamos, uno de los temas más comunes que pasan. Eso es, digamos, cuando es un tema de recursos clave, la solución tiende a ser más simple. ¿Okay? Parte de las formas que nosotros hacemos, nosotros no tenemos recursos por montones en todas las líneas, ¿no? Nosotros tenemos cientos de cosas, pero hay, digamos, conocimientos o capacidades que los puede tener una sola persona en la organización o dos personas en la organización. Listo, eso no nos gusta, pero a veces se da. Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente es que en todo el modelo de células, cuando vamos a darle una solución a ese negocio, no puedo simplemente sobrecargar a una persona para que atienda dos o tres cosas distintas, sino que lo que hacemos es que creamos el modelo de células y el modelo de células tiene la persona que tiene el conocimiento y personas que tienen el conocimiento base, no necesariamente la experiencia, pero el conocimiento base. Y con esas personas que tienen, generamos una célula que tiene más capacidad que la persona sola. Entonces eso me permite tener un par de proyectos al tiempo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces eso es parte, digamos, cómo se soluciona el tema. En el caso de ustedes tiende a ser muy común que haya un usuario clave de un proceso. Entonces lo que uno hace es con el usuario clave del proceso, lo pone, digamos, a liderar eso, pero le pone un segundo usuario que atienda el proceso y lo permita llevar en esa dirección. Y el segundo, y en el otro tema, cuando es un tema presupuestal, yo me voy por business case, simple, y lo pondría a decirle, mire, tenemos un caso de negocio en donde tenemos esta necesidad, tenemos estos procesos, el impacto en la compañía es este y el impacto en la compañía es este. Finalmente tienes que tomar una decisión entre un proyecto y otro. Si no alcanzas a caer dentro del tema presupuestal, lo otro que tienes que hacer es ver qué herramientas te da el mercado al que estás llegando para aumentar tu capacidad presupuestal. Puede ser financiación, puede ser de distribución de pagos, todos esos elementos, y así normalmente llegas con esa propuesta sobre la mesa a la junta directiva que tenga que tomar. Listo, pero normalmente no hay una alternativa cuando estás, por ejemplo, balanceando dos proyectos de decir, o no hago esto, no hago esto. Entonces la idea es que ustedes puedan crear esos elementos y parte de lo que nosotros hacemos con algunos de nuestros clientes es ayudarles a viabilizar cosas que dicen, mira, es que no lo puedo hacer. ¿Okay? No sé ahí si Luisa te confundí lo suficiente, si te di elementos para, para avanzar. Sí, una de los retos que tienen los CEOs es ser malabarista, ¿no? Todo hablaba desde un principio esa necesidad de atender a todos al tiempo, pero, o al menos que parezca que lo atiende todos al tiempo, entonces poder manejar. Y la otra opción, Carlos, me imagino que está es en ese manejo de los desbordes, ¿no? O sea, las empresas pueden tener terceras empresas que puedan apoyar de pronto un caso así crítico de necesitamos 4 proyectos, todos son urgentes, todos tienen su caso de negocio, es importante, no podemos, bueno, yo creo que salir a buscar empresas que lo apoyen debe ser una de las salidas viables o no. Sí, eso es una siempre las alternativas. No sé, Nora, si quieres poner el siguiente slide para que también, yo creo que si en cualquier momento ustedes tienen alguna inquietud y creen que le podemos ayudar, dar un consejo, una mano amiga, el preguntar cómo salir de alguna situación o cómo eso he hecho, cuenten con nosotros.
estamos aquí para ayudar, nos sentimos parte de esta comunidad y cuenten con nosotros en lo que requieran, ¿ok? Muchas gracias, Carlos. Aquí Jaime comenta, Carlos, Nora, qué buena práctica podemos aplicar para evitar que para un sprint cualquiera no se estén a última hora cambios sustanciales a las historias de usuario definidas para el mismo sprint e incluso querer incluir nuevas historias de usuario. Es la causa más común de incumplimiento. Mira, eso es un tema, el tema que está tocando Jaime ahí es un tema buenísimo porque es un tema que nosotros llamamos de falla en la metodología, ¿ok? Listo. Entonces, ¿por qué? Cuando tú haces un sprint, tú realmente cierras el alcance de sprint. Llámese 2 semanas, 3 semanas. Esto es lo que debes estar logrando, ¿ok? Pero si tú estás cambiando de alcance durante el sprint, algo pasó mal en el proceso anterior. Algo estuvo mal dentro de esa línea de proceso, ¿ok? Entonces, hay que revisar el proceso hacia el otro lado. No es razón de ser incumplir incumplir, digamos, porque me estén cambiando dentro del alcance del sprint. Hay cosas que pueden cambiar dentro del alcance que no necesariamente van por metodología tipo sprint. Digamos, o sea, en este caso pueden ir, digamos, por tecnología tipo Kanban, donde van saliendo distintos requerimientos y esos requerimientos pueden evolucionar y cambiar dentro de esa línea. Pero cuando estás montando un modelo Agile, tú puedes estar cambiando el planning del sprint siguiente, haciendo una modificación, haciendo todos esos elementos, pero a la medida de que tú seas un poco más formal en los elementos del proceso, la gente se va a estar acostumbrando y amoldando, digamos, a los procesos. A la medida que tú, agilidad no puede significar desorden, agilidad no puede significar falta de estructura, agilidad no puede significar los elementos. Y esto que estás denotando aquí, Jaime, es básicamente que faltan esos elementos y que te falta, digamos, probablemente un Agile Coach que estructure bien eso en la línea y que te diga, no, es que un sprint debe ser así. Si estamos fallando aquí y esto es común que nos pase, tenemos que volver 2 pasos atrás y corregir este elemento. ¿Ok? Entonces yo creo que eso es Ahí, uno de los... si me permites nada más completar algo rápido, Carlos, yo pondría como ejemplo un par de proyectos en los que estuvimos, donde había uno donde tanto el cliente como el equipo funcional tenían súper claro lo que tenían que hacer y ellos eran quienes realmente dictaban esas historias de usuario. Entonces era muy fácil decir, bueno, tengo el conocimiento, lo sé y sé que este es mi alcance y si se mueve en algo, bueno, pues ni modo, vamos a tener que cerrar el sprint y volver a abrir la tarjeta con un alcance Exactamente. diferente y volver a hacer un cambio para que realmente vaya teniendo sentido el proyecto. Sin embargo, ha habido proyectos donde muchas veces el Product Owner o del lado del Scrum Master o cualquiera de las personas que forme parte de este proyecto no necesariamente tiene el conocimiento y entonces desde ahí se empieza a perder de una definición de negocio que no logra ser definida totalmente como una técnica y obviamente cuando llega al desarrollo se hace cualquier cosa y se tiene que cambiar totalmente la definición, ¿no? Y lo peor que se puede hacer es cortar a la mitad del sprint y poner una nueva definición porque entonces se vuelve una bola de nieve. Como sugerencia personal, y nos ha funcionado en muchos de los proyectos, donde nuestros líderes lo que hacen es hasta un ejercicio de design thinking cuando se nota que hay algún hueco de información que pueda pasar primero por todas las etapas, que se asegure que va a ser el producto que se va a requerir y ahora sí, lo metemos dentro de, ya lo sacamos del backlog y lo metemos dentro de nuestra línea de ejecución ya en el proyecto, ¿no? Muy buena recomendación, Nora. Bueno, aquí tienen los datos de Nora, de Luis y de Carlos. Ya estamos llegando al final. Para terminar, Carlos, te invito a que hagas un cierre y recomendaciones que des a nuestra audiencia. Miren, proyectos y tecnología es acerca de gente. Casi nunca es acerca de la tecnología y casi nunca es acerca de los procesos. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver y todo esto se rompe porque
hay un proceso que, digamos, no está mal hecho, es que está mal hecho, que está mal estructurado, que está muy más comunicado, hay una persona que le falta conocimiento. Muchos elementos muy simples rompen los procesos. Con metodologías ágiles o con cualquier metodología dentro de esos elementos. Lo que yo les invito es a, como organización, como estructuras en lo que tienen que hacer, siempre la gente y darle a la gente los elementos que requiere para construir las soluciones, digamos, debe ser lo primero. Y después de que tengamos esos elementos, somos capaces de llevar los proyectos adelante, porque normalmente todos los proyectos de tecnología son retadores. Yo no conozco a hoy la primera persona que diga, ¿cómo hacen el proyecto? Bien, tranquilo, súper suave, absolutamente todo, y vamos a salir a tiempo. Todos los proyectos tienen un nivel de estrés importante en algún momento. Y ese nivel de estrés importante, la diferencia entre un atraso de 6 meses, un atraso de 1 año o sacarlo a tiempo, es que esa persona que está involucrada en ese proyecto sienta que tiene una compañía que lo respalda, sienta que su trabajo tiene valor y sienta que tiene un propósito. Y a veces estas metodologías ayudan a dar un propósito, ¿ya? Pero todo eso tiene que estar enganchado. Eso es lo que yo quería como compartir con ustedes. Y como les digo, me encantó compartir este tiempo con ustedes. Eduardo, mil gracias por la invitación. Y también a Nora y a Luis ahí, muchas gracias por todo el apoyo. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Nora, Luis. Excelente presentación, muy buen tema. Aquí están los datos para que puedan contactarlos a ellos. Y bueno, los invitamos el próximo jueves. Vamos a tener una charla sobre movilidad. De modo que tengan un feliz día, término del día y nos vemos la próxima semana.